Porque a veces en una experiencia psicodélica la persona entró en el tren, así se dice, el tren, y no va a parar cuando el tren llegue a una estación. No tiene cómo parar antes. La cuestión es, si esto es posible, experimentar con una sustancia, ¿sería yo posible de tener un control tan grande de mi mente que yo pudiera producir esto por mí mismo? Porque lo que yo he podido descubrir tan siquiera en el camino de la meditación es como el arte de no hacer nada. Como hay meditaciones como que te quieren hacer algo, pero ahí sigue estando una parte de ti que siente que algo le falta en el momento. Tengo el gusto y el honor de presentarles a Nancy Trivelato. Voy a dejar que ella se presente. Hola, Nancy. yo soy Nancy Trivelato de la Academia Internacional de la Conciencia. Gracias por invitarme, Tielo. Un enorme gusto estar aquí. Un gustazo, un honor. Yo llegué a conocer a Nancy porque justo hace 5 años estaba en una búsqueda espiritual y me recomendaron una academia que se llamaba la Academia Internacional de la Conciencia. Fui a investigar de sus cursos, fue una experiencia increíble y de ahí tomé varios cursos hasta que tomé un par con Nancy. Y digamos que me dio muchísimas respuestas y es un camino que todavía sigo practicando, lo que me han enseñado, lo que me han compartido. Y me gustaría un poquito preguntarte acerca de cómo llegaste a este camino de poder dedicar toda tu vida a investigar y a enseñar en varios idiomas cosas de energía, de proyección astral. Claro, proyección astral, espiritualidad, que para mí yo pienso mucho que no deberíamos vivir la espiritualidad y la sensibilidad energética y la proyección astral como una vida en separado. La mayoría de las personas, ¿verdad, Tielo? Ellas viven su vida en su estrés o con sus preocupaciones normales y ahora voy a la meditación. Entonces, como si vistiera otra ropa. Y ahora voy a pensar que tengo que estar positivo espiritualmente. Y no debería. Deberíamos llegar a un punto que todo mezcla. Yo siempre he pensado esto. Y lo que pasa es que desde muy joven he tenido muchas experiencias. Experiencias de salir del cuerpo. Yo veía a veces unas cosas, pero nunca he dado mucha atención. Pensaba que todos tenían y ya me pasó. Pero hay una experiencia muy importante, a los que quieren escuchar, yo la cuento en una charla TED, que está con subtítulo en español. Entonces, si quieren ver, ahí cuento una historia que explico con más detalles sobre mi investigación y mi vida. Pero un día, yo tenía más o menos unos 7, 8 años de edad, yo tuve una de estas salidas del cuerpo que yo tenía muchas veces. Me sentía volando, me sentía caer, me veía mi cuerpo y me pensaba, pero yo estoy despierta, entonces ¿cómo puedo estar dormida? Me confundía, porque yo era muy joven y yo pensaba que era un sueño, pero ¿cómo puedo estar soñando si estoy despierta? Es que no es igual soñar. La experiencia fuera del cuerpo es como que si pudieras confundir tu vida cuando estás súper lúcido con un sueño. No confundimos, sabemos muy bien. Y así era para mí. Entonces yo no sabía explicar, pero nunca me preocupé. Pero una vez un tío mío tuvo una enfermedad que yo no sabía que estaba enfermo. Y tenía un problema en la vejiga, lo supe muchos años después. Pero fue a San Pablo para hacer una cirugía. Y yo soy de una ciudad que hoy es una ciudad más o menos normal, pero en la época muy chiquita. Nosotros no teníamos, mira, es solo la escuela primaria, no había una biblioteca, no teníamos cine. Entonces yo nunca había visto un hospital, nunca había visto nadie enfermo. Y cuando mi tío fue en esta cirugía en São Paulo, que yo ni siquiera sabía que estaba enfermo, yo me metí dentro del hospital. Entonces, aquella ciudad gigante, claro, ya ven que soy de Brasil, ¿verdad? Ya les cuento. Entonces, aquella ciudad gigante y montes de calles que yo nunca había visto y todos los equipos del hospital, y yo lo vi perfectamente en recuperación de la cirugía. Y vi que tenía un cable, que era obviamente una sonda, así se dice en español, ¿verdad? Que conectaba su estómago, su vejiga, a un dreno que salía como que un poco de un líquido con un poco de sangre de la cirugía, porque claro, él estaba en una condición que tenía que tener esto. Y yo, cuando regresé a mi cuerpo, pensé, es que
qué raro, pero ni di atención, seguí normal, no fue traumatizante, nada. Todas mis experiencias fueron encantadoras. ¿En ese momento tú sabías que era un sueño o que era una proyección astral o pensaste que sí había sido allá? Era para mí uno de estos sueños que yo estaba despierta, que no podían ser sueños porque yo estaba despierta. Pero así lo vi, hay de nuevo una de aquellas experiencias que yo debería estar soñando, pero estoy despierta y ya. Pero yo no trataba de interpretar porque era muy jovencita. Y entonces cuando comenté con mis tíos, mi tía, que lo comenté, ay, yo vi una cosa así, y ella quedó súper asustada, porque ¿cómo yo podía saber y haber esto aquí? Entonces, esta experiencia nada más que quedó en mi mente, pero seguí mi vida normal. Empecé a tener más tarde una intención, una gana muy grande de entender que hay más allá de la vida. Y yo pregunto, ¿quién no quiere saber que hay más allá de la vida? ¿Quién no quiere saber, verdad? Es que estamos aquí, hay algunos que dicen, no me importa, pero por miedo mucho más que todo. Y otros porque tienen sus creencias, pero sea cual sea la creencia, siempre tenemos ganas de comprender qué es la vida. Que no sea comprender la muerte, pero qué es la vida. Pero para comprender la vida se tiene que entender la muerte, porque es parte de la vida. Entonces, yo quería mucho entender todo esto y llegó un punto que yo empecé a estudiarlo, pero no me encantaban mucho las cosas que estudiaba porque eran superficiales, no me explicaban suficiente. ¿Cómo empezó tu camino de investigación? Yo empecé, ¿Con qué te encontraste? me encontré con estas cosas de luces, de cristales, de meditación, y como que grupos de estudiar esto bajo el misticismo. Entonces algunos decían que va a venir una ola, que el mundo termina y las personas buenas sobreviven, las otras no. Y yo pensaba, pero ¿quién define quién es la buena? ¿Yo soy la buena o soy la no buena? Porque puedo observar de diferentes puntos de vista. Entonces, todos quieren creer que ellos son los elegidos. Y esto no me hacía sentido. Yo quería explicaciones. Y hay muchos lugares que vamos a estudiar y aprendemos cosas buenas, pero sin los porqués. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Qué pasa? Y yo, en mi personalidad, quiero mucho entender los porqués. Entonces, por esto, yo simplemente empecé a estudiar e investigar principalmente sobre la proyección astral, pero también lo de energía. Así empecé con mi interés, con mi carrera, voy a ponerlo, pero es una carrera porque estoy en esto hace 31 años, hace mucho tiempo. Años, ¿sí? ¿31 años investigando o 31 años ya enseñando? No, ya enseñando, investigando y un entonces, poco más. Sí, un poco más de un poco más. Pues yo empecé a investigar todo esto, yo tenía como unos 20 años, 20 y pico. Entonces, estudiaba mucho, leía mucho, veía autores que cuando yo los leía pensaba, esto tiene mucho sentido, y otros que yo leía pensaba, este hombre no tiene lógica, porque la lógica siempre yo he querido entender. Entonces yo me he dedicado a estudiar todos los fenómenos psíquicos, paranormales, de todos los tipos, basado no solo en mis experiencias, sino que también en colectar experiencias de otros y ver los porqués. Y claro, tenemos preguntas, como cualquier área que estudia algo de ciencia. Bueno, si pensamos, por ejemplo, en neurología, si pensamos en endocrinología, cualquier área, estoy hablando de cuerpo para hacer matemática, siempre hay cosas que no sabemos, exacto, y que estamos siempre buscando comprender más, lo mismo aquí, pero he dedicado mucho, así que me encanta hablar del tema del paranormal, el más allá, y principalmente, ¿no?, del alma. Bueno, que nosotros no somos un cuerpo, ¿no? Somos una esencia. Puede llamar de alma, conciencia, espíritu, cada uno llama de una cosa diferente, pero el hecho es que, sea cual sea la expresión, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Y qué estamos haciendo aquí? Porque más que quién soy, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Quién me trajo? ¿Quién me trajo? ¿Cuál es el propósito? Y si voy a morir de cualquier manera, ¿hace diferencia que sea hoy, mañana o en 200 años? ¿Qué va a pasar? Entonces, a estas inquietudes me dedico. Y puedo decir a todos que nos están escuchando, hay muchos estudios muy serios, científicos, pero con mente abierta, porque a veces científico la persona piensa, está ahí por detrás de un embudo haciendo una química cualquiera. No, es estudiar la ciencia
de la conciencia, del espíritu y del más allá, pero con un enfoque científico. Me encanta. Ya ves que estoy en esto hace una vida. Escribí libros, participé de muchos diferentes programas de televisión a lo largo del mundo. Es que es un honor, ya estuve como que en 29 países. En 29 países. Sí, sí, porque hoy día todo es internet, ¿verdad? Aquí con las personas que estamos viendo, tía, vamos a estar en 90 países, pero antiguamente, Presencialmente te invitaban a presencialmente ya era mucho más complicado, pero tuve la oportunidad de conocer mucha gente y el hecho es que los alumnos a veces nos enseñan más de cualquier libro porque observar los casos, cómo reaccionan y es tan más fácil aprender todo esto de que las personas piensan. Es tan más fácil que se puede lograr sentir a uno mismo, saber dónde está el vacío, dónde está el punto, donde se tiene que llenar con información, con energía, para uno sentirse entero, feliz, completo. No es felicidad absoluta, porque todos tenemos problemas en la vida. Yo tengo, supongo que quien nos está escuchando tiene, tú tienes, ¿verdad, cielo? Uy, y cosas que me gustaría que fueran diferentes, adentro de mí y afuera. Pero si vamos a esperar que todo esté perfecto para estar feliz y bien, no vamos a estar nunca. Entonces yo vi que es posible. Hay métodos, hay técnicas. Yo misma he dedicado mucho a investigar un método. 15 años después podemos compartir aquí si quieres, cielo. Pero es un gusto. Ya ven que yo quedo muy estimulada, es que me encanta. Y me encanta mucho traer todo para un nivel de pies en la tierra. ¿Cómo se dice esto en español? ¿Pies en la tierra? Pies en la Sí, tierra. sí. Pies en la tierra, no que sea esta cosa de loco que habla, que no tiene sentido. Puede parecer complejo, pero tiene un porqué. Y esto lleva a esto y todo encaja y me encanta. Y es importante que las cosas que tú enseñas es algo que se puede practicar, ¿no? O sea, porque ahí... Yo también ya llevo unos años investigando, porque justo la pregunta, creo que eso, o sea, últimamente yo me subo a un Uber o a un taxi y de repente les pregunto, ¿tú qué crees que somos y qué hacemos aquí en la Tierra? Así, sin hablar del clima. Y me he dado cuenta que todos tenemos una cierta cosmogonía o una cierta que alguna vez nos preguntamos quién nos creó o qué hacemos aquí y tenemos una base todos los seres humanos. Pueden creer en la cigüeña, pueden creer en Dios, pueden creer en algún tipo de cosmogonía, pero todos necesitamos entender o sentirnos seguros. Hay unos que exploramos más cosas, otros que se quedan con lo que les dijeron, pero he encontrado la pasión en muchísimas personas cuando de repente me dicen, ¿y has escuchado la teoría de la simulación? Y se ponen y se emocionan y que hace cuenta que dice que puedo estar en un programa y me platican y es algo que creo que nos une a todos, esa incertidumbre que no tenemos realmente. A veces he platicado con un amigo que puede que ubicas que psicológicamente podemos tener problemas de abandono, ¿no? Del padre o de la madre. Pero le he dicho que colectivamente podemos sentir problemas de abandono del gran padre que no sabemos quién nos puso y por qué nos dejó aquí, ¿no? De que, ¿por qué? Claro, y aún más un sentimiento de añoranza de en dónde estábamos antes de nacer. Porque claro, si consideramos que somos más que el cuerpo físico y existíamos antes de nacer, tendríamos que estar en un lugar más sutil, con un cuerpo más sutil que esto, porque aquí tenemos que respirar, comer todos los días, preocupar de hacer la comida, bueno, después preocupar de limpiarnos, después tenemos que dormir, si no dormimos estamos cansados, si dormimos de más, también estamos cansados, y después preparar las uñas, y ir al médico, ir al dentista, y lavar el cabello, y es que la vida física, este cuerpo, nos toma 90% de nuestro tiempo, o 90% para los que tienen suerte. Porque si pensamos, vamos al trabajo, ¿para qué vamos al trabajo? Porque para algunos pocos, porque les gusta, ¿verdad? Pocos. Como a ti y a mí que tenemos somos afortunados, pero esto queremos compartir con vosotros. Como poco a poco llegar a esto, con los pies en la tierra, ¿no? Pero pocos son los afortunados. La mayoría van al trabajo porque necesitan pagar las cuentas. No importa, si es tu caso, no importa. Paga las cuentas, va al trabajo para esto, pero ¿y con el resto de tu tiempo qué haces? Porque mientras estamos en el trabajo, para pagar las cuentas, los que es muy natural, muy positivo, se tiene que hacer todos, pero las cuentas son la electricidad, el techo,
la comida, el transporte. Por fin es todo del físico. A veces invertimos en un curso para nuestro conocimiento íntimo, ¿verdad? Investimos en un curso para nuestra mente, para conocer nuestra energía, para conocer el más allá. Bueno, para salir del cuerpo lúcido, ver qué es la vida más allá de este cuerpo. Pero, ¿cuánto de nuestro tiempo es esto? Es muy poco. Entonces, al estar más allá antes de nacer, que estamos sintiéndonos mucho mejor, mucho más ligeros. Y por esto es que con la salida del cuerpo, la persona puede conocer un otro lado de ella. Sí sabe salir del cuerpo correctamente, porque quien no sabe tiene miedo. Entonces, sí, hay técnicas que podemos practicar, hay métodos, podemos alcanzar con pies en la tierra, no es milagro. No es que, ahora decidí que soy presidente de Estados Unidos. Yo lo decidí, yo lo voy a lograr, perdona, pero yo soy mucho de tener el optimismo con realidad, centrado, porque a veces las personas piensan, yo voy a crear mi realidad, pero bien, no puede ser que no eres. Podemos crear hasta cierto punto nuestra realidad, pero las personas hablan mucho y no creen nada. Entonces, de verdad, ¿qué método podemos tener para alcanzar mayor tranquilidad? Ver nuestro camino, nuestra misión de vida, que no es una misión, pero ¿qué es? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué queremos aprender? Entonces, esto vale la pena. Y por esto es verdad ya lo que... vamos a hacer un curso, que ya les vamos a platicar, pero apenas estamos calentando motores. Compartiendo experiencias. Experiencias, sí. Hablando de cuando llegaste aquí, que dices, existías antes de nacer. Te quiero hacer una pregunta un poco profunda, pero por ejemplo, estamos hablando de que tu esencia, tu conciencia, tu alma o lo que generalmente se conoce como espíritu existía más sutil antes de que tuviera este cuerpo, este traje espacial que se parece a Nancy. Pero esa esencia, ¿tú de dónde crees que salió? ¿Cuál es la cosmogonía de que has... ¿Cómo... Para ti, ¿cuál es la mejor versión de la creación del universo? O sea, no solo este físico, sino de las conciencias, de la separación. Sí. Lo que más se acerca para mí a algo que tiene lógica, para mí, no estoy imponiendo para nadie, es que el mundo está de una manera muy compleja, con muchas dimensiones de vida. Porque imagina que ahora podemos tener aquí con nosotros un espíritu que nos ayuda. ¿Cómo llamaría esto en español? ¿Un mentor? Un amparador, un guía, pues. Y que cuántas veces hemos sentido esto. Pero también pudiéramos tener un pariente que ha fallecido y saber que está. O sentir otras aproximaciones. O podríamos salir del cuerpo y ver cosas lindas o cosas no tan bonitas. Podemos salir del cuerpo y ver a nuestro cuerpo. Cuando tenemos muchas experiencias fuera del cuerpo, y por ahí voy en mi cosmogonía, empezamos a ver fuera una franja muy grande de diferentes tipos de manifestación, de conciencias, unas muy lúcidas, muy lúcidas. Entonces, para mí yo pienso que de alguna manera nuestra esencia no es física, es algo que de alguna manera existe y aquí en este cuerpo físico, en este mundo físico, utilizamos para manifestar, para conectarnos, pero que no somos físicos. ¿Cómo empieza? ¿Qué creó la conciencia? Con honestidad no hago la menor idea. Que lo que pasa es que cuanto más estudiamos, esto decía Sócrates, ¿verdad? Cuanto más sabes cuánto no sabes. Entonces a veces una persona que leyó una breve historia del tiempo de Stephen Hawking, ¿no? Que es lo que creó el agujero negro y todo. Entonces lo discute y habla de y cuántico y no sé qué. Pero los científicos de la física cuántica o Stephen Hawking, cuando van a hablar, admiten mucho más lo que no saben de lo que saben. Yo, con todo lo que he visto fuera del cuerpo, he visto conciencias que van para otros planetas. He tenido experiencias que he salido del planeta, yo. Si yo tuve una experiencia fuera del cuerpo, que salí del planeta,
otros pueden tener experiencias que vienen para este planeta. ¿Qué tipo de vida hay, verdad? Sí, es cierto. Entonces, si se puedo ir, hay que poder venir. Y si es así, yo voy con un cuerpo que no es el cuerpo físico, no necesito respirar. No hay respiración. No hay respiración en el plano astral. No Entonces, siente la sensación. No hay. Por esto mucha gente, a veces es tu caso, que a veces cuando están muy relajados en una meditación o empiezan a salir del cuerpo, sienten que no pueden respirar y vuelven asustados, porque cuando salimos del cuerpo muy rápidamente, estamos dormidos sintiendo, ¿no? Y cuando salimos, paró, pero no es un parar ahogado, no hay ahogar, no, la persona está tranquilísima, pero se asusta, se sorprende. Entonces hay algunas personas que hacen muchas técnicas para salir del cuerpo porque quieren mucho y su impedimento es que cuando sienten que no están respirando, vuelven. Entonces, fuera del cuerpo no hay respirar, no hay corriente sanguínea, no hay esto que... Porque cuando respiramos, perdona si hago una figura de lenguaje aquí un poco gráfica, ¿no? Es que así, nuestro cuerpo se va poco a poco envenenando en un sentido, porque todas las toxinas ahí están, tú tienes que traer el oxígeno que va por todo tu cuerpo, fluye, después queda como un gas carbónico y tú vienes... Y más oxígeno, es un morir a cada momento. Claro, si tú paras de respirar por 5 minutos, bueno, ahí sí te va a desmayar. Para algunos más, para los otros menos que 5 minutos. Pero imagina, no nos damos cuenta del peso que es esto. Díganlo, ¿verdad? No nos damos cuenta de la gravedad, no nos damos cuenta. Pero cuando estamos fuera del cuerpo, ¡ay, que no hay gravedad, no hay respirar! El universo, el todo, el cosmos está unido contigo. Y cuando tenemos una experiencia así, ¿cuál es la cosmogonía? Tiene que ser algo mucho más allá que esto. Entonces, ¿qué es mucho más allá? Entonces, yo creo que hay diferentes niveles de manifestación, mucho más amplio de que planetas, mucho más amplio de que este momento, y que la energía nuestra está conectada con este todo cósmico. Y de alguna manera manifestamos aquí como un embudo en un cuerpo físico, que de una manera es un embudo para nuestra lucidez también, porque si estamos fuera del cuerpo antes de nacer, tenemos montones de percepciones, de recuerdos y vemos nuestro cuerpo físico. Cuando entramos aquí, solo sentimos básicamente el cuerpo físico. Es mucho más difícil de tener una sensación de energía, de una presencia, o tener como una iluminación, una expansión de la mente. Es mucho más difícil, pero posible, claro, que son fenómenos todos que existen y que estudiamos. Y ahí queremos, ¿no?, aprender cómo controlarlos. Bueno, pues como hemos podido ver, sí es un poco complicado el hecho de que nos pongamos de acuerdo en de dónde venimos todos los seres humanos, quién nos creó, hacia dónde vamos. Para mí es una de las cosas que más me impresiona, porque hay personas, o sea, a mí yo me lo cuestiono probablemente todos los días y me lo he cuestionado durante años. Es un hambre que tengo de leer, de investigar, de algo, pero hay personas que les vale. O sea, y hay personas que salen al mundo sin cuestionarse y no saben si son máquinas, si estamos dentro de una simulación, si existimos, si es un sueño, si todo. Pero, bueno, por ejemplo, a mí una de las cosmogonías que más me gusta es una que describe el doctor Miguel Ruiz en su libro de la maestría del amor. Y es una cosmogonía hinduista. Entonces dice que al principio existía Brahman, que era una conciencia hacia todos lados, hacia bla, y siendo todo se aburrió y creó a Maya. Maya toma conciencia y le dice, ¿yo quién soy? Y Brahman le dice, yo te creé porque quiero jugar. Y Maya le dice, ¿a qué quieres que juguemos? Y Brahman, no, pues tú dime, ¿no? Por eso te creé. Entonces dice, ¿por qué no creamos un universo lleno de fractales, de fotones, de galaxias, de bla? Y Brahman lo crea. Y Maya dice, wow. Y dice, ahora, ¿por qué no creamos una criatura que sea testigo de esta maravilla? Y Brahman crea al ser humano. Y Brahman le pregunta, ¿cuándo va a empezar el juego? Y Maya lo mata y lo mete dentro de todos los seres humanos y le dice, el juego ya empezó y el juego se trata de que se te va a olvidar que tú mismo creaste todo esto y estás adentro de todos los seres humanos. O sea, es como esta visión que el creador y la creación es como un tipo de fractal que es uno mismo, ¿no? Y tiene una cosa bonita ahí, ¿no? El hecho de que todos nosotros somos parte del mismo. Claro. Esto me encanta, esta filosofía por detrás,
porque estamos todos muy unidos. No nos damos cuenta, pero muy unidos. Por ejemplo, ahorita venía de camino para acá y me di cuenta qué tan interconectados estamos, por ejemplo, con esto del COVID. O sea, surge una cosa en un punto y una semana o 2 semanas, un mes después, todos tienen cubreboca. Todo el sistema planetario está tan interconectado que todos tenemos cubrebocas, ¿no? O sea, estamos mucho más Sí, pegados de lo que creemos. mucho más. E imagínate que del punto de vista energético, de nuestro campo energético, de nuestros chakras, de nuestra estructura energética, yo, tú y todo el mundo con sus pensamientos y sus emociones, todo esto está súper interconectado. Y las personas no se dan cuenta, es como si estuviéramos dentro de un océano, pero ahí dentro no nos damos cuenta que estamos en el agua. Entonces, energía es más o menos esto. Y entonces me encanta esto de pensar que son partes. ¿Y hasta qué punto? Yo ahora voy a seguir en tu filosofía. Sí. Que no, que del punto de vista simbólico de lo que está por detrás, tiene mucha coherencia en mi opinión. Porque entonces así es que cada uno de nosotros tenemos un propósito, que es conocer a nosotros mismos. Porque al conocer a nosotros, el otro conoce a sí mismo y el otro, y esto va a dar una visión global. Porque ¿cómo podemos evolucionar como planeta? ¿Cómo podemos evolucionar, no como raza, pero como conciencias? Porque no importa, ¿verdad?, si estamos ahora en una forma humanoide o si tenemos otra forma. Lo que importa es que somos una esencia que vamos a evolucionar, que vamos a quedar más consciente de qué estamos haciendo, quién somos, saber tener respeto, saber no se herir con cosas, tener un equilibrio íntimo, pero no un equilibrio falso, que es solo de apariencia. Es una condición interna que no se permite romper, que está siempre súper armónico, que sabe ser firme, pero con positividad, que sabe actuar, pero con lucidez de todas las capas que están por detrás de cada situación. Esto me encanta. Y cuando lleguemos a esto, pero que no hay más guerras, que no hay más odio, ni por nosotros mismos, porque para algunas personas la guerra está dentro de ellos. Entonces todo afuera es un reflejo, es una excusa. Entonces me encanta pensar que un día podemos llegar a esto. No sé si estamos muy cerca a esto en términos planetarios, pero en términos individuales por lo menos podemos acercarnos muchísimo a esto. Sí, sí, sí. Y creo que es como, pues sí, una luz, un foquito que de repente se prende de muchos apagados y ese foquito. Es creo que un ejemplo que decía, creo que Buda acerca de una vela, ¿no? O sea, que la energía de una vela, o sea, que tú, la misma vela la puedes ocupar para prender muchísimas y nunca se va a acabar, ¿no? O sea, Por el contrario, solo después es una multiplicación, porque las otras siguen, sí. ¿verdad? Pero sí es como literal, o sea, como si tu luz la compartes un poquito, sigues caminando y luego la compartes con alguien más y lo prendes, o sea, eso es como creo la misión muy importante que... Y a veces las personas tienen, y aquí comento con los que nos están escuchando, ¿no?, que piensan en la iluminación, en comprender el espiritual, en saber esto todo del cosmos, del universo y de la dimensión espiritual, del mundo espiritual. Ya quieren saber el todo y dar el paso allá. Pero imaginen, hablando de la vela, en un lugar que está totalmente oscuro, si tú pones una vela, ¿qué puedes ver? ¡Wow! Es una diferencia gigante. Claro. Y uno tiene que pensar, yo voy paso a paso con esta vela o este conocimiento, ahora aquí en mi analogía, ¿no? Y con este dominio de energía y de métodos, de saber exactamente mi esencia y mi energía, yo puedo dar un paso y dar un paso y dar un paso. Y por esto yo hablé un poco al principio de nuestra charla, que es mucho más fácil dar los pasos adelante de que piensan las personas, pero no logran las personas porque quieren saltar más allá no, esta no es la palabra en español, porque quieren saltar allá adelante de una manera artificial para ellas, como si a ti, por ejemplo, Tielo, hubieras tenido una experiencia muy avanzada con cosmoconciencia y has visto el más allá de una manera muy clara, las personas preparándose para renacer. Voy a inventar una posibilidad real. Como The Great Before, ¿no? Es como del Great Before, sí, ahí de Soul, perfecto. Entonces,
si tú tienes una experiencia como esta, para ti esa experiencia es extremadamente relevante. Pero cuando tú la cuentas, que tuve una experiencia así, las personas que escuchan piensan, yo quiero esto. Esto es la espiritualidad, esto es ser avanzado. Y quer saltar aquello. Pero para ti la experiencia fue esta. Para otro la experiencia puede haber sido ella tener una apertura de su chakra cardíaco y sentir el todo con mucho amor. Pero fue una experiencia diferente. Para otra persona puede ser, por ejemplo, ella pensar en alguien y saber exactamente qué la persona está pensando, desearle bien y lograr hacer una curación. Entonces, el camino no es igual para todos. Y las personas, perdona que comente esto, pero quiero enfatizar esto, porque estoy enseñando esto hace 30 años. Y mi gusto es compartir y ver que las personas crezcan de verdad, mira mi palabra, de verdad. Que no sea solo un engaño personal, porque las personas buscan tener la misma experiencia que el otro en vez de pensar, para mí, ¿cuál es mi don? ¿Cuál es mi mayor talento? ¿Es hacer una curación? ¿Es saber qué están pensando las personas? ¿O es simplemente tener una intuición? Estoy haciendo algo en mi vida y por una intuición yo sé que tengo que hacer. O yo sé que va a pasar algo mañana. O yo a veces estoy dormido y siento energías alrededor, cual sea, pero cuál es el camino para cada uno. La persona tiene que reconocer quién ella es y sus talentos en términos de la espiritualidad para dar los pasos. Pero cuando reconoce esto, tiene los métodos, aplica técnicas que va paso a paso, sí logra. No hay quien no logre. Son límites diferentes, ¿no? Porque un Mozart, tú pones un niño adelante del piano, con 1 hora delante del piano hace mucho. A mí yo tengo que hacer 1 año de clase. Pero ¿qué importa? Yo voy a tocar después. Lo que importa es que lo que desarrollamos... yo quiero hablar un poco de esto. Permíteme, tía, después me callo, prometo. Sí, lo que importa es que lo que desarrollamos adentro de nosotros, verdaderamente, que no es solo palabras, cambiamos, creamos, trabajamos con la energía. Cuando pasamos por la muerte, llevamos con nosotros. Llevamos con nosotros. Por esto es que para algunos de vosotros hay habilidades que vienen naturalmente, como para mí he tenido experiencias fuera del cuerpo. No es que soy especial, para nada. Todos pueden hacer esto, pero algunos ya están más adelantados en un aspecto que en otro. ¿Por qué? Porque ya han trabajado antes en otras vidas. Nada es gratuito. Entonces la cuestión es, entonces yo puedo. Todos podemos, tú puedes, yo puedo, tú puedes, todos podemos. Y tenemos que poder llegar al máximo. Si no, no tiene lógica la vida, pienso, ¿no? Pero ya me callo, ahora cuéntame tú. De hecho, qué bueno que cuentas eso, porque me llegó la información de la Academia Internacional de la Conciencia porque yo estaba empezando a tener sueños lúcidos que no comprendía, ¿no? O sea, yo me acostaba y de repente sentía que me estaba cayendo, pero de repente volaba y me daba miedo, pero un día dije, me voy a dejar ir, y me dejé ir y empecé a tener control y fue algo muy raro. Y sí, justo, o sea, yo soy un fiel caso de que yo no sabía hacerlo, o sea, hacer nada. Y de hecho la primera vez a como llegué fue porque fui a cenar con una amiga y me dijo que ella había platicado con un amigo que había ido a un curso donde al maestro le cambiaba la cara. Y yo dije, ¿cómo? Esto yo no sabe ni qué inventar, pero a ver, pásame el dato, ¿no? Entonces me pasó el dato y fui justo al primer entrenamiento de la Academia Internacional de Conciencia, donde, no es por mentirles, pero, o sea, yo no soy muy psíquico o clarividente, pero en la primera clase del entrenamiento energético de su proyecto estrella que comparten, que se llama, es un ejercicio, ahorita nos va a platicar un poquito Nancy, pero lo hicimos, hice lo que me dijeron y vi el aura del profesor. O sea, y como que volteaba y así como que yo dije, no, a lo mejor estoy soñando, y de repente volteaba y seguía acá o sea, y lo vi, y a partir de sus enseñanzas yo he podido salir del cuerpo lúcidamente, no tanto como quisiera, la verdad, pero a lo mejor unas 5 veces, y es una experiencia que sí da miedo y sí no es del día a día. Algo nuevo, claro. Pero cuando se logra se siente súper padre y es como que todos lo podemos hacer.
Y cuando tú dices, no tanta experiencia como yo quisiera, en esto firmo abajo. Yo tampoco, no tanto como yo quisiera. Ok. Porque tenemos nuestros límites. Ni siempre logramos. Algunas experiencias son muy lúcidas, muy buenas. Otras no recordamos bien. Ya normal. Seres humanos normales, ¿verdad? Sí. Sin estar que, soy perfecto. Pero tampoco que, no me toca a mí, yo no puedo, hay que ser especial. ¿Qué especial? Hay que ser una conciencia, un espíritu y tener un poco de lucidez, punto. Pero mira, la sociedad nos prepara para creer que hay cosas que no somos capaces de hacer. Y principalmente en cuanto al estudio de la espiritualidad, porque viene desde muy lejos, ¿no? Tiene que tener un maestre, tiene que tener tu guía. No nos dicen, mira, tienes que saber dar los pasos por ti. Tú puedes crecer tanto, ser el maestre, pero no nos dicen, necesitas un maestre para seguir adelante, como si nosotros no pudiéramos ser independientes. Como si no eso que existe en el mestre existe dentro de nosotros. Exacto, como para si desarrollarlos. Perfecto, Y necesitas lo necesitas para tu camino, la bendición del gurú. Exacto. Dependes de sea. él para que puedas crecer. Y vas hasta donde él te deje y te dé la información. No es verdad. Yo he tenido experiencias sin que nadie me enseñara. Tú empezaste a tenerlas, que llamabas de un sueño, pero veía que las cosas pasaban. Sí, Y fue total espontáneo. Y estoy segurísima que muchos que nos están escuchando tienen sensaciones. Podemos tener las experiencias y busca en ti cuáles sensaciones ha tenido, ¿no? Se le subió el muerto, tú me cuentas de esto. Sí, porque esta es una sensación tan común que las personas tienen y no saben que está relacionada con estas experiencias. Y la mayoría de las personas como de amigos que intento compartirles esto, dos preguntas que quiero hacerte. Una, me dicen, ¿cómo sabes que no estás soñando? O sea, ¿cuál es la prueba de que no simplemente es un sueño diferente? Que digamos, esta realidad podría ser un sueño. Buda decía que era una clase especial de sueño. Y la segunda, o sea, me dicen, siempre se aterran cuando tienen una experiencia de se me subió el muerto, ¿no? O sea, sí sentí que estaba paralizado, que no me podía mover, que algo me atacaba, sentí energía, bla, bla. Y esto, el hecho de cómo se define de se me subió el muerto, es como está en el consciente colectivo de México, tan siquiera, no sé si en Latinoamérica. Esto es una experiencia muy común, muy común. Okay. Voy a comentar primero tu primera pregunta, ¿no? Comentario que trajiste. Primera cosa, es decir a la persona, ¿cómo tú puedes probarme que tú sueñas? Pruébame que tú tienes sueños. Porque ella no te puede probar, pero ella te puede llegar por la mañana y decir, mira, yo he tenido un sueño muy interesante, que yo estaba caminando y de pronto perdí algo que no podía encontrar, que es un sueño común, ¿no? Estar buscando algo. Ella te cuenta, no te creo, ¿cómo te me puede probar esto? Tú no tienes cómo probar, ella no tiene cómo probar, ocurrió, es una experiencia subjetiva. Entonces, la persona que tiene la experiencia subjetiva no logra probar esto. Sin embargo, nadie nos pide para probar que soñamos. ¿Ya te ocurrió pensar, pruébame que sueño? No. ¿Por qué? Porque todos soñamos. Algunos mucho, otros muy pocos. Algunos se recuerdan, otros no, pero todos. Entonces, ¿cómo es decir? Mire, tenemos brazos. ¿Cómo? Pruébame. Nadie va a cuestionar esto, porque todos vemos y usamos los brazos. Todas las personas sueñan. Ni todas las personas están lúcidas cuando salen del cuerpo. Entonces la primera cosa es, no te puedo probar, pero tampoco tú me puedes probar que yo estaba soñando. Y ni me puede probar que solamente existen sueños, porque esto es subjetivo. Sin embargo, cuando estamos en una proyección astral, hay muchas cosas que vemos, que somos testigos, que no tendríamos cómo saber. Entonces, esto no ocurre con sueño. Por ejemplo, la experiencia con mi tío que había pasado por la cirugía. Yo no sabía nada, yo lo examino con una mente científica, es que no hay como aquella información haber llegado hasta mí. Entonces, ¿cómo se explica? ¿Es un sueño? Esto no es un sueño. Un sueño tiene características muy, muy específicas, que son las memorias que se reorganizan. Claro, el subconsciente, pero mi subconsciente me ha dicho que él está enfermo. A lo mejor yo sentí que él estaba enfermo, pero yo vi la calle
Yo vi dónde parquean los coches, como yo nunca vi aquello. Yo vi el hospital exactamente en la misma arquitectura. Pero qué sueño preciso es este. Yo entro y veo todos los equipos, cosas que yo ni imaginaba que existía. Entonces, hay muchos casos así y hay mucha experiencia científica de la experiencia fuera del cuerpo. La cuestión es, la persona no sabe, no cree bien, toma tu tiempo hasta que tenga experiencias y creas, porque nadie debería de ser obligado a aceptar este tipo de experiencia, porque si es subjetiva, la persona no ha tenido, no va a lograr comprender, tú la vas a explicar 1000 veces, pero no es igual, estoy despierto, es más lúcido que aquí. A veces cuando volvemos de una proyección, hay casos que estamos tan lúcidos allá, que cuando entramos aquí, ¿qué? Este es un sueño, es que parece que la lucidez va disminuyendo, es que sabemos menos, vemos menos, hasta que encajamos en esta realidad, ¿tú me entiendes? Okay, sí. Es como si estando allá afuera somos más amplios, entendemos más, sabemos más, y aquí es un sueño. Pero esto solo quien lo vivió lo va a comprender. Pero entonces esto es una discusión que si una persona está abierta a ver, hay muchas comprobaciones de la experiencia fuera del cuerpo. Y eso se puede comprobar con datos que esa persona lo pueda comprobar en esta misma dimensión, ¿no? Como de, sí, vi exacto, algo que tú también lo puedes comprobar y que no hay manera que yo estando en mi cuarto haya tenido acceso a esa información a menos de que haya salido literalmente de mi cuarto. Perfectamente. Y hay otras cosas, como yo con esto del hospital que vi, pero hay otras cosas porque a veces dos personas se encuentran fuera del cuerpo. Dos personas que se conocen, por ejemplo, y están proyectadas juntas y ven algo o charlan algo y después pueden conversar sobre aquello, confirmar uno con el otro. O sea, tú estabas fuera del cuerpo, yo también. Fuimos al mismo lugar, volvemos, podemos charlar sobre aquello. No es una memoria subjetiva mía que yo he tenido un sueño y tú tuviste un sueño diferente. Eso es una buena es manera idéntico, va allá. Yo me encontré con Wagner varias veces. Wagner, mi esposo. ¿Antes de conocerse físicamente? Y antes de conocernos físicamente. Y después de conocernos varias veces también en proyecciones. Que nosotros charlamos cosas diferentes de la misma proyección, porque también tenemos somos escépticos, ¿no? Queremos confirmar. Pero y esto, y vamos charlando hasta que, y que nos encanta ver toda esta realidad, pero no significa que controlamos total, que es todas las noches, que somos especiales, no, pero son experiencias que podemos observar y aceptar y que hay muchas diferentes consecuencias, sensaciones, efectos. Si la persona no tiene miedo, todos positivos. Si tiene miedo es porque no comprende la experiencia. Como muchas cosas, ¿no? Como literalmente lo que no conoces te da miedo. Te da miedo, pero o sea, claro, la persona sintió, se subió el muerto. Ya es una expresión horrible, ¿no? Ya, si no quisieras que se te subiera. Si te subió el muerto, yo no quiero saber qué significa, pero cierras el libro. Exacto, sácame de aquí. Pero el término más universal es la parálisis del sueño. Y esto se estudia mucho en medicina, las razones de la parálisis del sueño, pero el hecho es que hay supuestas explicaciones que no se confirman, porque no hay nada que ocurra para que pase la parálisis del sueño. Entonces dices, tú estás atrapado entre un tipo de onda cerebral y otro, pero los que han experimentado, después nos cuenta si es tu caso, los que han experimentado sienten, estoy total despierto, yo ni siquiera me he dormido, yo estoy aquí, yo siento mi cuerpo, pero no logro mover. Y entonces esto genera para algunas personas mucho miedo, porque obvio, no puede mover. ¿Por qué la expresión va con se te subió el muerto? Y yo comentaba que es muy conocido. En todo el mundo hay una expresión para esto. Pero es muy interesante, aquí voy a hacer un paréntesis y vuelvo, ¿no? Porque él se te subió el muerto. Si la experiencia es tan común que en todo el mundo hay descripciones de esto no puede ser simplemente, esto es muy natural, le pasan a todos. No, pasan a algunas personas que esto repite y que le marcan mucho. La persona no se olvida. Si tú has tenido una vez, vas a ver, yo tuve uno. Yo tenía mucho cuando tenía 11 años de edad. Uno no se olvida, pero son experiencias muy marcantes y en general estamos muy lúcidos. Ahora, ¿por qué la expresión se te subió el muerto?
porque muchas veces las personas cuando están en esta parálisis del sueño empiezan a sentir la dimensión más allá, como si fuera una dimensión de vida, un plan de vida intermediario en que hay algunas conciencias, espíritus que están ahí presentes y que pueden asustar a uno. A veces asustan sin razón. Es alguien que está ahí sin querer hacer mal. Pero a veces no, la persona puede sentir una presencia desagradable. Entonces ella piensa, entonces no quiero estudiar nada de esto, entonces no quiero saber de energía. El opuesto, ya te digo, el opuesto. Y voy a explicar por qué. Porque esto es, cuando la persona percibe algo así, esto le está diciendo, mira, hay algo aquí para que tú trabajes, porque la experiencia fuera del cuerpo, por favor me comprenda, la experiencia fuera del cuerpo, el trabajar con sus propios chakras, su propia energía, el hacer la meditación, el hacer el contacto con uno mismo internamente, no causa esto. Yo estoy afirmando, es que tengo muchos años de estudio en esto, no causa esto. No causa que... Del sentir una presencia negativa, que le da el miedo a la hora que está en la parálisis del sueño. Entonces la persona responsabiliza la salida del cuerpo. Ah, entonces esta sensación mala es por salir del cuerpo o es por tener la parálisis del sueño. No, nada que ver. La sensación mala es porque estamos siempre inconscientes, o aquella persona está siempre inconsciente en cuanto a la vida más allá del cuerpo físico. Solo percibe lo que los sentidos físicos le aportan. Cuando estamos en la parálisis del sueño, estamos percibiendo dos realidades. Sentimos nuestro cuerpo físico, escuchamos la música del vecino, percibimos todo, pero al mismo tiempo estamos también percibiendo esta dimensión intermediaria que nos conecta al espiritual. Y al percibir esto, a ver, es como si hubiera algo que antes no estábamos viendo, porque los ojos estaban cerrados, ahora estamos viendo, sentimos, pero no sentimos porque tuvimos la parálisis del sueño. Es que en la parálisis del sueño podemos sentir algo que ya estaba cerca o que ya se acercaba. Entonces nos da miedo, claro, porque a veces no sabemos qué hacer, pero la mejor cosa que puede acontecer a uno es esto que estoy hablando. Por la razón específica que a veces la persona duerme mal, tiene sus objetivos que nunca logra hacer, siente bajones, tiene pensamientos raros, se siente a veces negativa, inestable, por este tipo de presencia o situación alrededor que ella no sabía que existía y no sabe cómo lidiar. A la hora que se da cuenta, tienes que pensar así, fantástico, ahora yo sé por qué siento a veces esto, quiero hablar algo, me sale otra cosa, no tengo fuerza, o me pongo para abajo, o tengo unos sueños raros, o quiero lograr cosas que no me pasen, mi vida está siempre parada, o mi espiritualidad no va, quiero salir del cuerpo, no logro. Podrá ser, porque hay unas energías raras alrededor y ahora me doy cuenta. Y al se dar cuenta, hay técnicas, hay métodos, hay muchas estrategias que no son complicadas, que uno va haciendo y esto pasa, esto limpia. Yo para mí, mira, cuando tengo la parálisis del sueño, hoy en día... ¿Te ha sucedido? Sí, me ha sucedido. ¿Cuándo fue mucho. la primera vez que y te voy sucedió? a contar la primera vez que he tenido mucho miedo. Mi primera experiencia ha sido interesante porque he tenido el miedo, he tenido todas las etapas, pero he concluido de una manera muy positiva. Entonces les voy a contar porque creo que hay varios aspectos ahí para entender. La primera cosa es que cuando la tuve estaba un poco enferma, como que tenía un poquito de gripe, algo así, no era muy nada de fuerte, pero estaba en la cama. No estaba yendo a dormirme, era el medio de la tarde. Yo creo que esta es la razón, una de las razones que me hizo percibir la parálisis del sueño, porque a veces por la noche, tumbamos, apagamos completamente. Y yo como estaba ahí, mitad dormida, mitad despierta, en un momento percibí como si yo pudiera ver en mi cuarto como un bulto, como si fuera un ser, una persona. O sea, pero tú estabas dormida, acostada. Yo estaba dormida, acostada, ojos cerrados. Todavía en mi mente estaba despierta, o sea, de verdad no estaba dormida. Estaba acostada, de ojos cerrados, descansando, pero despierta.
simplemente descansando. Y en un rato empecé a ver el cuarto un poco diferente, o sea, ya estaba saliendo un poquito del cuerpo, ya veía el cuarto del punto de vista astral, ya no era idéntico, pero era mi cuarto, tenía varios puntos ahí, y vi en una esquina así como que este bulto, no distinguía formas, pero yo sabía que no era algo agradable. No era horrible, pero no era agradable. No me gustó. Yo pensé, ¿qué es esto que está haciendo ahí? Y empecé a sentirme como que desconfortable con aquello. Y mientras tenía este pensamiento, me dio miedo, porque ahí yo traté de moverme y no podía moverme. Okay. Entonces, cuanto más veía que el bulto, más quería mover, y cuanto más quería mover, menos podía mover. Y normalmente esto pasa, no sé si ya han sentido, ¿no? Que cuando tratas mucho, queda más difícil. Inmediatamente yo como que sentí un pensamiento que me vino de afuera. Calma, envíale luz. Y yo no sabía nada de esto que estudio hoy. ¿Cuántos años tenías más o menos? Tenía unos 17, 18 años. Okay. Entonces, envíale luz. Inmediatamente yo comprendí de qué se trataba. Hizo mucha lógica para mí. Ya tenía un poco de experiencia fuera del cuerpo, suficiente para entender. Entonces yo mentalicé enviarle luz con todo mi ser. Mira, fue segundos. ¡Bum! Pasó, pero no solo pasó, que ya no veía, como me sentía con mucho más claridad mental. Pude examinar las diferencias que había en el cuarto y un día les cuento qué pasa, porque del punto de vista fuera del cuerpo no estamos usando los ojos físicos. Hay visión, vemos las cosas, pero a veces hay pequeñas diferencias que las personas no comprenden. Y estas pequeñas cosas que son muy lógicas y tienen explicaciones, también nos ayudan a saber cuándo estamos en una proyección astral y cuándo es un sueño. Como por ejemplo, si tú ves tu cuarto de un punto de vista astral, no solo ve el cuarto físico, como también ve elementos energéticos. Entonces, a veces el cuarto, por ejemplo, parece mucho mayor. Pero es como si tuviera las paredes, pero tiene la impresión que es mucho mayor. ¿Por qué? O mucho más grande. Pero porque ahí estás viendo también el plano astral, ves la energía, entonces tiene mucho más cosas ahí. A veces miramos a un objeto y él es como si estuviera un poco iluminado. Otra vez el cuarto está con la luz completamente apagada, oscuro completo, o sea, sin ninguna claridad. Cuando estamos fuera del cuerpo, vemos como si fuera un fog. ¿Cómo yo diría esto? Una niebla así un poco azulita. Entonces hay pequeñas cosas que van a variar según cuánto cerca del cuerpo está el cuerpo astral. Y esto va cambiando. Cuanto más cerca, más se ve el mundo físico. Cuanto más lejitos, más se va a ver la energía. Hasta que no se ve más el físico. Solo se va a ver la energía y el astral. Pero entonces ahí en aquel punto yo veía todo. Pero había lugares, por ejemplo, que parece que mi ventana, como si fuera gigante, que entrara energía por ahí. Y claro, yo en aquel momento no sabía mucho cómo usar técnicas para sentir la energía de la casa, limpiar la energía de la casa. Pero en años futuros, cuando ya estaba investigando, he tenido experiencias parecidas de en una proyección ver cosas, y un día puedo contar las historias, que son muchas, pero y después a ir al lugar físicamente, ir ver algo en un lugar que yo no conocía físicamente. Y al llegar al lugar y trabajar con energías, o sea, sentir la energía del lugar, pude explicar qué había visto en la proyección y por qué vi lugares como si fueran mayores, más iluminados, otros más cerrados, porque tiene mucho que ver con la percepción energética. Entonces, en mi parálisis del sueño, pasé por todas las fases. No sabía que estaba en la parálisis. Primero me asusté, después traté de moverme y quedé... Pero después me vino esta presencia que me dijo, calma. Yo no vi quién era. Yo no vi nadie, yo vi solo el bulto, pero estaba segurísima que me venía aquella intuición, tranquila, envía la energía, y ¡pa! Hice y ya. Entonces tuve muchas etapas de aprender, pero vea qué cosa interesante, yo ya tenía ahí mis 18 años, 19, y nunca había tenido una parálisis del sueño. Y hay otras personas que desde muy joven tienen parálisis del sueño. ¿Qué significa esto? Nada en especial, una predisposición al tipo de sensación que tenemos. Y más allá, una predisposición al momento que estamos lúcidos
porque muchos de vosotros que nos están escuchando van a pensar así: estoy lúcido cuando estoy dentro del cuerpo, aquí estoy viendo con estos ojos, percibiendo con estos ojos, pero cuando estoy fuera del cuerpo no percibo nada, solo cuando esté más allá, muy lejos. Pero hay otros de vosotros, que probablemente tu caso, por lo que has contado aquí, que va percibiendo etapas, va se alejando poco a poco, siente sensaciones, siente flotar, siente caer, siente vibraciones, siente olas y siente muchas cosas. Y esto puede asustar a la persona, pero son sensaciones que ella piensa: ¿por qué? ¿Qué es esto? Puede sentir una vibración súper fuerte adentro de ella, que es el estado vibracional. Yo hice 15 años de investigación sobre el estado vibracional y las personas ¿Ese tienen libro que tú miedo. tienes escrito, Sí, no? es el libro que tengo. Okay. Entonces las personas piensan: ¿qué me está pasando? Es que mi cuerpo parece que está con una electricidad. Es agradable, pero es tan fuerte que la persona tiene miedo, pero es positivo. Entonces cada uno tiene su grupo de sensaciones que les son más comunes. Y si para ti es la parálisis del sueño, yo te prometo, te garantizo, habrá un día que va a usufruir mucho. Porque hoy cuando me ocurre, me encanta. Yo estoy percibiendo el físico, y estoy percibiendo la energía, y estoy percibiendo el astral, y aprendo y observo. ¿Sabes qué? Disfruto. O sea, ¿y como qué crees que es lo que podría ser un consejo para la próxima vez si alguien que nos está viendo siente que, o sea, primero es relajarse? Relajarse. Pero, ¿qué hacer? No tratar de apurarse, como hice yo. Quiero que me mover. No, es tranquilidad. Y saber, esto aquí no es un problema, pasa muchísimo, es normal. Es que cuando pasa, yo ya estoy dormido, no veo qué pasa. Pero pasa con todos, entonces ahora tranquilo. Solo respirar más profundo, por ejemplo, porque la respiración nos conecta mucho con nosotros mismos. Entonces es muy importante. Solo esto, o a lo mejor no lograste tener este control, mover un dedito, cualquier cosa que quieras, pero una cosa simple, mover los ojos, aún con los párpados cerrados, pero mover los ojos, una cosita pequeña, porque esto ¿qué va a hacer? En este momento que tenemos la parálisis del sueño, estamos mitad fuera, mitad dentro. No significa 50-50%, pero en términos de conexión energética, tenemos alguna conexión con el cuerpo, pero no suficiente. Entonces, ¿qué queremos? Reforzar la conexión con el cuerpo. Y por esto mover un poquito, poner atención en el cuerpo, y esto vuelve sin apuro. Ahora, y calma. Ahora, la otra cosa es, si ya estamos mitad, si tú estás bien, salga, explorar, ver. No hay problema. Imagina que cuántas veces hemos tenido experiencias fuera del cuerpo y hemos pensado que eran sueños, porque no sabíamos cuál es la diferencia. Claro. Entonces, ahora, explorar, aprender, ¿no? Sin miedo y con calma. Exacto, sin miedo, con calma, paso a paso, estudiando, comprendiendo. A la medida que comprendas, vas tranquilo. Pero si te pasó, no tenga miedo. Pasa con mucha gente, muchas personas, es un porcentaje, bueno, en porcentaje es poco, pero en números absolutos son millones y millones de personas que tienen la experiencia de salir del cuerpo espontáneas, como me pasó a mí. Esto no es problema. El problema es cuando hay energías no buenas alrededor, cuando tenemos bloqueos energéticos en nuestros chakras, cuando hay miedos. Entonces, el problema no fue salir del cuerpo, el problema fue lidiar con situaciones que ya existían anteriormente y que no nos dábamos cuenta. Entonces, el salir del cuerpo, el conocer la energía es un camino estupendo, maravilloso para todo esto. Y vale la pena dar los pasos. Perfecto. Oye, ahorita mencionaste dos cosas que me gustaría ahondar un poquito. Mencionaste la percepción, o sea, lo que percibimos en un sueño, en el astral, en esta vida, y los sueños. Yo llevo, pues sí, ya como 12 años intentando investigar y definir quién soy yo, ¿no? Y he leído muchas cosas que me hacen cuestionarme, porque antes, toda mi vida yo pensaba que yo era mis pensamientos, o mis emociones, o mis opiniones, o mi cuerpo. Y cuando voy yendo a la percepción, por ejemplo,
Yo he tenido diferentes experiencias, un poquito en el plano astral, pero también he tenido experiencias con la experimentación de psicodélicos, como de plantas. Son experiencias sumamente muy fuertes o sea, yo a veces lo pongo como si le dieran un hachazo a tu ego y te dan o sea, todo lo que tú crees que eres o que eras, o sea, es muy confuso, pero a veces, o sea, siempre te ayuda a sanar algún tipo de emoción o de carga que tienes de esta vida o de otras, y es con una inteligencia, pero aún así hay un perceptor, ¿no? Entonces la percepción, este testigo está en esta vida real, está en los sueños, simplemente sueños, en la proyección astral, en experiencias psicodélicas, en experiencias astrales. Entonces, qué en tu experiencia, qué es eso, ¿no? O sea, cómo podrías identificar qué es lo que se Esta es una pregunta muy percibe? interesante, porque lo que cada uno percibe, y cuando hablamos percibir, hablamos de realidad. Porque si pensamos, ¿qué es que cada uno tiene en la mente? Bueno, puede tener cosas que son, por ejemplo, generadas por un problema psiquiátrico. Pero para mí todo esto que tú estás hablando no son problemas psiquiátricos. Son experiencias que le ocurrió a la persona. Porque un problema psiquiátrico sería, en mi punto aquí, voy a aclarar porque hay muchos, ¿verdad? Muchas situaciones, sería una persona que ve algo, por ejemplo, que yo veo esta fruta que tenemos aquí y al ver esta fruta, yo la creo en mi mente quiero decir en mi cerebro. A ver, voy a cambiar. El problema está en el cerebro. El cerebro es que tiene un wire, o los cables están ahí invertidos. Ya viste, por ejemplo, situaciones en que la persona quiere hablar de un color. Ay, me encanta rojo, pero cuando va a hablar del rojo, tiene un sabor. Ella no sabe el rojo, ella sabe el sabor. ¿Ya viste esto? Es como si hay una mezcla de sentidos. Entonces, toda la vez que la persona ve rojo, tiene un sabor X. ¿Qué le pasa? O otras veces, por ejemplo, la persona quiere hablar de un sonido y el sonido para él es un color. Entonces, ¿qué es que decir? La persona está percibiendo correctamente, pero su cerebro capta un impulso completamente diferente. Entonces es un tipo de una sinestesia que la persona lo... Claro. O cuando ven colores, por ejemplo, ¿no? Eso es de la O sinestesia. quando vê em colores, ou uma pessoa, é como um daltônico, está vendo, ele sabe, bueno, este aqui é rojo, este é verde, pero que color está vendo? Não vê, como sabe? Porque há diferentes intensidades, pero alguns nem sabem. O que quero dizer? Esta persona, por exemplo, daltônica, é absolutamente normal, simplesmente tem uma questão neuronal, a ver, neuronal, cerebral, estamos hablando de cuerpo físico. El cuerpo físico. Entonces, el cuerpo físico está interfiriendo con cuanto la persona percibe. Es como yo, bueno, necesito de lentes para ver de lejos. Entonces, si yo veo algo, mira, hay un perro allí en la calle. Bueno, no es un perro, es un saco de basura. Yo vi un perro. Entonces, yo no estoy percibiendo un perro. Mi cerebro no está siendo capaz de captar aquel detalle. Pero, cuando hablamos de una percepción, es la percepción real. ¿Qué estoy percibiendo? No el perro. Un algo que está allí en la calle que por no percibirlo bien mi cerebro interpreta como un perro. Entonces, cuando hablamos de percepción, yo quiero separar dos cosas. Una, interpretación cerebral y fantasía del cerebro. Tenemos que separar esto, si no es imposible de estudiar lo que estamos estudiando. Es como si todo vale, todo encaja y ahí no tenemos parámetros para hacer un estudio científico. Entonces, interpretaciones y fantasías del cerebro no se encajan aquí. Es el cerebro, punto. Y el cerebro hace estas cosas. Tenemos que comprender. Porque si no comprendemos cómo actúa el cerebro y cómo influye, ¿cómo vamos a saber si tuvimos un sueño o una proyección astral, o un sueño lúcido, o una intuición? Son cosas distintas y para distinguirlas tenemos que ser capaces de distinguir. Esto es solo una imaginación, una fantasía de mi cerebro. Y estas cosas aquí, aunque no las estoy viendo, son percepciones que tengo que comprender por qué ocurren. Ya. Ahora, cuando percibimos la realidad, ya saben, hay personas que son muy
puede, por ejemplo, identificar la iluminación, los detalles de la decoración, y hay otros que no observan nada. Hay unos que están en un lugar y ven exactamente la actitud, el pensamiento de la persona, cómo respiró, y otros no perciben nada. Entonces la percepción tiene que ver con lucidez. Cuánto lúcidos estamos para una realidad. Ahora vengo en tu punto, Tielo. Tenía que explicar esto para que no sea una respuesta sin nexo y que se pueda interpretar mal. Ahora, hay casos en que nuestra percepción está solo del físico. La persona solo percibe el físico, pero algunos de nosotros, y pienso que los que están escuchando de alguna manera, un nivel hay, aunque no esté claro para la persona, saben que hay una realidad más allá, que puede ser que la vea, que la sienta, que tenga una intuición, o que le parezca lógico, o que ha tenido un sueño una vez que le indicó algo. Entonces hay personas que están en un lugar y ven, por ejemplo, que hay alguien que tiene un campo alrededor muy oscuro o muy bonito, o ve a la persona y ya tiene una intuición de cuál es su intención. Esto es una percepción. Esto no es una fantasía. Parte de la percepción. La intuición es parte de la percepción. Y no es tanto como en el cerebro. Y no es en el cerebro. Si es una intuición, es una percepción. Ahora, la persona puede haber tenido la intuición porque captó en la energía del ambiente, tiene información, la energía tiene información. Entonces yo me acerco de ti y tengo una intuición de algo sobre ti, porque tu energía tiene información. Y yo con mi percepción, que está más allá que solo el físico, veo más allá que el color de tu ropa. Y percibo algo de tu energía. Esto mucha gente lo tiene. Pero a veces percibimos, por ejemplo, en la parálisis del sueño, todo el ambiente. Pero a veces somos tan rígidos en el cuerpo físico que no logramos percibir mucho, no nos dejamos ir. Okay. O por miedo, o por condicionamiento, o por falta de entrenamiento, o por fin porque sea. Y al momento que la persona toma una sustancia psicodélica, y a veces puede ser cualquier cosa que le hizo relajar, y a veces no tiene que ser esto, la persona pasó el día en la playa nadando y las olas del mar le producen algo, es como generara un estado alterado de conciencia, porque pasó todo el día en el mar y estaba muy tensa. Como una sustancia psicodélica va a generar un estado alterado de conciencia. Este estado alterado de conciencia puede hacer con que la persona relaje ciertos filtros y permita que su percepción va más allá de solo el físico. Entonces hay muchas cosas que en estos estados la persona ve que son reales. Entonces es una percepción. El punto de todo es cómo distinguir qué ha sido una creación del cerebro, porque este es el punto, porque el cerebro aflojó un poco, como yo digo, las riendas del control, y nosotros como conciencias permitimos un poco que soltara porque tomamos un copito más o lo que sea. Sí. Entonces la percepción va más allá. Pero se tiene que distinguir qué es que fue un efecto del cerebro y qué es que es la percepción. Pero yo sé que hay, porque hay casos que las personas narran y que es muy bien. Ahora, cuanto más rígida la persona sea, rígida yo digo en términos de soltar, más a veces ella busca este tipo de recurso. Mi experiencia es que con el trabajo de energías, la persona se va acercando a esto. Porque trabajo de energías, yo digo, los métodos que vamos a compartir con vosotros, este estudio que yo he hecho y el método que he creado, y podemos comentar aquí, no pasa nada, por fin es un conocimiento muy importante. Pero con este método la persona va logrando, soltar bloqueos, quedar más fuerte, conocer más a ella misma. Y con esto se permite más percibir. Con esto tiene más organización interna de su emoción, de sus pensamientos, y por tener más esta organización interna, cuando tiene una percepción, logra distinguir, esto ha sido porque yo vi la película ayer y me influenció. Esto es porque, mira, yo estaba tan cansada que mi mente se iba sin control. O no, yo estaba absolutamente normal. Y ahí mi mente con todos estos pensamientos no eran míos, algo me entraba. Entonces,
con el control de energías se puede llegar en estos puntos, ¿no? Entonces son diferentes formas. Como de poder separar lo que viene de ti a lo que puede venir de Exacto, y de afuera. permitirte sentir más lo de afuera. Permitirte sentir, y lo que es importante, Tielo, es permitirte sentir, y si quieres no sentir, lograr parar. Tener control. Tener el control, porque a veces en una experiencia psicodélica la persona entró en el tren, así se dice, el tren, y no va a parar cuando el tren llegue a una estación. No tiene cómo parar antes, porque es todo un proceso también químico, cerebral. Ahora, cuando está haciendo uno con control, la persona puede parar. Entonces, hay personas que tienen experiencias como tú hablaste, que son ricas, que de alguna manera pueden tener claridad o no de lo que perciben, pero le traen algo, a veces hasta por soltar. Pero hay otros que tienen experiencias que no son muy agradables y otros tienen experiencias maravillosas. La cuestión es, si esto es posible, ahora a ver, si esto es posible experimentar con una sustancia, ¿sería yo posible de tener un control tan grande de mi mente que yo pudiera producir esto por mí mismo? Bueno, teóricamente sí, no significa que seamos capaces, pero si logramos acercarnos cuando pasamos por la muerte, el control nadie te saca a ti. Nadie saca o roba o nos impide de manifestar aquello que sabemos adentro, aquello que aprendemos de hecho. Y esto llevamos para otras vidas. Pero aquí en esta vida es importante utilizar todos los recursos, lo que tenga. La meditación y lo que más la persona crea que le puede ayudar. Bueno, las técnicas que enseñamos es un recurso, ¿verdad? Porque el ideal sería que tú y yo dijéramos, ahora paz completa. Y ya, paz completa. Sí, oh, sería estupendo. Pero ni siempre es posible. Entonces tenemos que tener un recurso, un método, una técnica. Pero con el tiempo vamos acercando. No sé si pude explicarte algo, pero quería dar esta visión completa. Sí, no, estuvo increíble. Y también, no sé, o sea, sí yo llevo o sea, yo me considero psiconauta porque me encanta investigar la mente. O sea, con lo que tú enseñas en tu academia, he tenido la oportunidad de hacer algunos retiros de silencio, de una técnica que se llama Vipassana, un retiro de oscuridad que estuve 7 días en un cuarto oscuro solo, all by myself. Y justo, o sea, te pregunto por la percepción porque todo lo que he probado en diferentes métodos es increíble, pero sigue habiendo una sensación del yo. Una sensación del yo que independientemente de la película que esté sucediendo como esto, que podría ser como una película de esta misma realidad, o el sueño, una proyección astral, una experiencia psicodélica o meditación donde ya no soy yo el que respira, yo no estoy separado de la respiración, sino que la respiración se respira, o sea, yo soy la respiración que se respira a sí misma. O sea, ya no hay una dualidad de hacer y recibir como lo que respiramos. Y justo esa experiencia fue cuando estaba en el cuarto oscuro y estaba inhalando y llegaba a un punto donde no estaba ni inhalando ni exhalando, y cuando exhalaba no estaba ni exhalando ni inhalando, y vi que ese punto era el mismo. En ese mismo momento, o sea, toda la sensación de dualidad, de separación de tú, yo, el universo exterior o el universo interior, se difuminó y yo era todo. O sea, de mí salía toda la existencia y regresaba, pero ya no había una sensación del yo como cuerpo separado, pero era un yo más grande, ¿no? O sea, como lo que estábamos... que no, como decía Rumi, no eres una gota en el océano, sino eres el océano en una gota, ¿no? Como esta dualidad inherente de pensamiento, pero son experiencias donde es más profunda la conexión. Casi todas las personas que conozco que han tenido una experiencia psicodélica bien llevada, ¿sabes? O sea, como con chamanes, en modo ceremonial, que no es recreativa y que lo hagan nada más por drogarse, tienen una reconexión con ellos mismos, una amplificación de su espiritualidad, reconexión con la naturaleza, interés por cosas espirituales. O sea, esto es resultado de... En este retiro de la oscuridad que estaba, ¿verdad? Y empecé a ver luces. A partir del quinto día... Pues, empezaba a ver luces. O sea, veía luces, pero yo sabía que no venían de mis ojos físicos.
Era como... Pero en este no había nada de plantas, ¿verdad? Nada del psicodélico. Entonces, perfectamente lo que dice. Este sentido de yo es la lucidez de la conciencia. Pero ¿qué experiencia más linda has tenido? Porque esta experiencia que has tenido mezcla varias cosas. La primera es, al parar la respiración aquí y al parar aquí, hay un punto en común. Ya te voy a comentar sobre esto. Que es lo que había hablado un poco antes, de que hay momentos en que la persona empezó a alejarse un poquito del cuerpo y ve que no está respirando. Y hay muchas técnicas para salir del cuerpo que están basadas en respiración para llevar a este punto, que la respiración se calma tanto que la persona siente que no necesita respirar, y ahí es cuando logra salir, porque la conexión con el cuerpo, con este constante, se disminuye. Entonces, tú has logrado la conexión mayor con el cuerpo astral, y a partir de ahí, una expansión de la mente. Se viste mucho más integrado. No hay dualidad. No hay un mi cuerpo, la pared, la otra persona que está en el otro cuarto, yo mi casa. Y no, es que queda una lucidez amplia. Y esto es muy, muy interesante. A veces tenemos esto cuando estamos completamente fuera del cuerpo. Tú has tenido encajado en el cuerpo, pero no podemos decir que tú estabas total conectado en el cuerpo, porque ya no, ni siquiera sentías el cuerpo. El cuerpo, la respiración, todo quedó una cosa única contigo, con el ambiente. O sea, no es como aquí estamos tú y yo, el cuerpo y el resto. No, era todo junto. Sí, no, o sea, la percepción me fundí y ya no había separación. Qué experiencia linda. Pero, o sea, sí yo tengo la premisa que, por ejemplo, o sea, del camino de la meditación y del camino de la proyección astral, como que es como de que tú vas a investigar el mundo, pero estás de acuerdo que el cuerpo que sale está ahorita de alguna manera dentro, ¿no? Perfectamente. Y lo mismo. Alguien en una posición meditativa puede que no salga, pero adentro contacta con el mismo cuerpo. Puede, perfectamente, sí, con la inteligencia o las habilidades de ese cuerpo sin salir, y tú ves a un Buda, ¿sabes? Con una sonrisita, nada más, y tú dices, ese pillo, quién sabe en qué mundo esté, pero nada más está con los ojos cerrados. Pasa con muchas personas esta noción de yo, esta noción de la conciencia mayor del yo, del ser, del espíritu que está dentro del cuerpo, del self. Muchas veces ocurre en meditaciones, pero muchas veces, en términos absolutos, en porcentaje, no tantos. Muchas personas simplemente relajan, duermen y traen más atención para su cuerpo, que está buenísimo y vale mucho la pena, pero esta expansión de la mente, esto no tiene nada que ver con estar dentro o fuera del cuerpo. Puedes tenerlo dentro del cuerpo. Dentro y fuera. Que no hay dentro y fuera, ¿verdad? Hay la localidad en donde estamos. Estamos en esta localidad, aquí coincididos con este cuerpo físico, como alineados, y tenemos esta expansión. O estamos fuera y tenemos la expansión, pero es mucho más fácil tenerla fuera. Okay. Esto. Por ejemplo, yo practico meditación desde hace muchos años, pero nunca he tenido las experiencias, a menos de que me vaya a un retiro de 10 días, 8 días, comiendo vegetariano, meditando desde las 4:30 de la mañana hasta las 9 de la noche, por varios días, y inclusive ahí es, o sea, las experiencias que yo he tenido son como de media hora de 10 días. O sea, es muy difícil calmar la mente, poder estar, porque lo que yo he podido descubrir tan siquiera en el camino de la meditación es como el arte de no hacer nada. Como hay meditaciones como que te quieren hacer algo, pero ahí sigue estando una parte de ti que siente que algo le falta en el momento. Entonces son ese tipo de meditaciones donde simplemente ni siquiera es controlar la respiración, sino observarla, que es de lo más difícil. O sea, a veces es muy difícil que de repente te llega un maestro que tengo que se llama Dan Schmidt, que hizo un documental de Samadhi, y fui con él a Canadá a hacer un retiro, y él decía, pues es que no tienes que hacer nada, vamos a respirar. Y nada más era observar la respiración como es. Y solo de observar ya la alteramos. Ajá. Y él te iba guiando de que, y no la intentes controlar, y ya te dabas cuenta que la estabas controlando porque, no la voy a observar. Así respiro siempre, ¿no? Así como una súper respiración profunda. Pero justo es como cuando te quitas tú, bueno, cuando me quito yo,
puedo ver más, o sea, como mi capacidad racional, tan siquiera en este camino de la meditación, como cuando dejo ser y puedo percibir lo que es y aceptar la realidad como es, y eso es la técnica que yo más he practicado, que es Vipassana, que es justo es lo que significa, ¿no? A observar la realidad como es, sin quererla cambiar. Entonces, esta técnica, o sea, justo yo como que me fui del camino de la Academia Internacional de la Conciencia porque conocí la ayahuasca y otras cosas y dije, wow, estaba maravillado. Y después regresé con Jazz, la coordinadora de México, y le dije, oye, pues están estas dos, creo que está increíble. Pero Vipassana y la Olve, que es como lo que ustedes más enseñan, tiene unas similitudes muchísimas. Porque Vipassana se lleva de tú sentado, empezar a llevar la atención, pero de un punto, irlo moviendo por todo el cuerpo. Y después te puedes ir a los órganos, pero es punto por punto y a observar qué hay ahí, como si pudieras observar la sensación, pero desde la ecuanimidad, que creo que también ese es un punto importante en su camino. O sea, esa técnica te dice, no quieras placer, no busques el placer ni evadas el dolor, sino quédate aquí, sea lo que surja de tu mente, en tu cuerpo, obsérvalo, y esa es la única manera como que puede realmente liberarse, ¿no? Las cosas que vas arrastrando de vidas, y es como, yo lo veo como si pusieras un vaso de refresco solito y las burbujas empiezan a ir hacia arriba porque no hay nada ni nadie de ti que quiera o evadir o que le dé miedo, sino simplemente observas. Sí. Tú ya viste, no tengo control, no puedo hacer nada. ¡Pah! Las personas están siempre queriendo controlar la vida, controlar el cuerpo, y que están siempre con miedo. Esta técnica es fantástica y me encanta, y la Olve tiene bases en esto, porque la Olve es una técnica súper antigua. Bueno, Olve es O-L-V-E, ¿estoy correcta? V. Y es oscilación longitudinal voluntaria de energías. Es muy simple, ya contamos cómo es, pero comentar la Olve, porque la técnica está basada en lo mismo, ¿no? La atención, pero en vez de ser atención solo al cuerpo físico, la atención va a la energía. Pero no hay mucha separación. Si la persona pone mucha atención al cuerpo físico, automáticamente la energía va. Entonces ocurre en Vipassana también un flujo energético. Solo que tarda mucho más, porque tú vas pasito a pasito. Y con la Olve lo que queremos es tener el control de la energía y ya voy, llegar al punto que llego ahí en el Vipassana. Y esta técnica es muy antigua, desde Buda, desde siempre. Y lo que pasa en la Olve, les comento, pero tú sabes, Tielo, es que he hecho yo mucha investigación con la técnica de esto de mover la energía y estar consciente del cuerpo y mover adentro del cuerpo. Y en esta investigación he descubierto cuáles son las características de este mover energía que son necesarias para que la persona más rápidamente camine. Entonces hay personas que aprenden y logran hacer la Olve, que escriben, mira, yo sentí una paz que jamás en mi vida, en 60 años, he sentido. El otro, yo pude lidiar con problemas que solo de pensar me hacían llorar y yo estuve equilibrado todo el tiempo y lo enfrenté. Entonces hay un cambio, pero la Olve es para un cambio íntimo, el autoconocimiento, como Vipassana y todo esto que tú contaste, y la meditación. Tú vas adentro de ti y es un mundo, ¿verdad? Es un universo adentro de nosotros. Nosotros somos un universo en un sentido, porque la percepción del mundo, ¿quién la tiene? Tú, yo. El mundo para mí es lo que percibo yo y cómo lo interpreto, y el para ti es como percibes tú y cómo lo interpreta y Tielo. Pero ya vemos que esto es un punto de complejidad, porque personas interpretan diferente la misma realidad. Pero si existe realidad, el propio concepto de la palabra definición es algo que es real, no tiene dos, es aquello. Que tiene que ser absoluto. Tiene que ser absoluto. Entonces, ¿qué la proyección astral añade en esto? Que además de permitir conocer a nosotros mismos y todo esto que estamos hablando, nosotros vamos a ser testigos directos, experimentar una realidad que es más allá. Entonces, mientras la meditación, como la Olve, es todo adentro, cambiar adentro, conocer, estar fuerte, tener toda esta capacidad y esta noción de que somos mucho más, cuando tenemos una proyección,
es ver esto en el otro. Es ver el otro que está entre vidas y qué situación está. Es ver el mundo allá donde las personas están preparándose para renacer. Y esa experiencia de ver la realidad que hay más allá, es que más de que dejarnos bien adentro de nosotros, nos da una seguridad de que estamos en el camino que nos va a llevar a mejor condición cuando estemos más allá, de que estamos haciendo lo que tenemos que hacer y de que aquello que nos gusta, que nos encanta, que es nuestro propósito de vida, estamos marchando en dirección a aquello. No significa, ay, yo sé todo de mi vida, no, pero que tenemos una coherencia dentro de nosotros de pensar, yo siento que aquello que es importante para mí, de alguna manera, yo estoy caminando hacia ello, yo estoy trabajando hacia ello, porque a veces la persona no sabe ni por dónde empezar. Entonces hay que haber un conjunto de entender a uno mismo y estar equilibrado, pero entender al otro, entender las energías que están alrededor, afuera, que pueden hacer sobre nosotros una fuerza que nos ayuda o que nos para. Y si no la entendemos, pues bien, ¿cómo lidiamos con esto? Y entender el más allá en el sentido de saber de dónde venimos, pero también si hay fuerzas de espíritus que pueden interferir. Entonces son temas complejos, pero que de alguna manera sentimos que hay una realidad ahí que hace sentido. Por lo menos para mí hace sentido y para muchas personas, ojalá para los que están escuchando, si nuestra charla hubiera sido muy aburrida, claro. Charla de locos, ¿no? Pero no es charla de locos, yo pienso que no. No estamos locos, les juro, no estamos locos. Pero creo que, por ejemplo, ahorita en este momento de pandemia, muchas de mis amistades que no se meten tanto en estos temas espirituales han tenido un despertar, un cuestionamiento forzoso por el simple hecho de poder ver que lo único que a veces podemos hacer en la vida es levantarnos, trabajar, dormir para ganar dinero que no puedes gastar en esta época de pandemia ni siquiera. Entonces eso mismo ha hecho que se cuestionen qué hago aquí, quién nos creó, a dónde voy, por qué. O sea, ¿por qué me tengo que levantar todos los días a trabajar en algo que realmente no me gusta para tener un billete que lo puedo ocupar para ciertas cosas, pero y luego? O sea, tengo muchos amigos que en pandemia tienen una gran cuenta bancaria sin poder irse de viaje, sin poder hacer nada. Claro. Ahorita Y se está empiezan a reactivando, cuestionar, ¿para qué vale esto? Claro. Es como la guerra, ¿no? Cuando hay guerra, las personas empiezan a cuestionar qué es importante o no. Y ahí viene la familia, la amistad, y como alguien que está cerca a morir. Los valores cambian. Sí. Pero tenemos que esperar estar cerca a morir para pensar qué es importante para nosotros y tener nuestros valores más coherentes con nosotros mismos. Esto es que es el problema de esta sociedad. Nos impone tantas cosas que la persona no no tiene tiempo, no tiene condiciones, no tiene espacio mental de parar para mirar a ella misma en contexto. Y COVID, la pandemia, nos ha forzado, porque sacó muchas personas de su rutina. Entonces es verdad. Justo yo escogí el nombre de Tielo, con lo que decías al principio. Hace como 3 o 4 años leí Aquel que camina entre la tierra y el cielo, y es exactamente lo que uní las dos palabras. Me gusta mucho unir palabras, pero ¿cómo puedes expandir tu conocimiento, experiencia espiritual, pero aterrizada en la tierra? ¿No? O sea, con algo que nos ayude, porque por algo somos seres humanos, por algo tenemos un cuerpo y todo está, creo que, totalmente conectado, desde la postura física, cómo está tu cuerpo físico, mental, emocional, astral, trascendental. Todo es como un gran chicle que está conectado. Entonces lo que podamos cambiar en este plano puede que tenga efectos en otro plano. Lo que nosotros cambiamos en otro plano o en una experiencia lúcida nos ayuda en esta vida a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, al mundo, a que podamos disfrutar más este mundo entre todos nosotros. Y bueno, cualquier cosa, aquí estamos en el planeta Tierra todavía. Todavía. Gracias. Muchísimas gracias, Nancy. Un gusto.